Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espero que estéis bien y os mando un fuerte abrazo. ¡Despegamos! En esta ocasión os traigo nuevas declaraciones sobre el fenómeno UAP, pero esta vez de mano del señor Christopher Mellon, exfuncionario de inteligencia del Pentágono de Estados Unidos, el cual afirma que el gobierno americano tiene en su poder muchas más evidencias sobre el fenómeno OVNI o UAP de las que se han dado a la población. Según nos dice el señor Christopher Mellon, y tal y como lo plasma en el artículo muy extenso y en que fue publicado en el portal de noticias de Debriev, en donde presenta de forma contundente cómo a lo largo de los años la Fuerza Aérea fue abandonando la investigación sobre los objetos voladores no identificados. Según el exfuncionario, dice que el ejército norteamericano dispone desde hace décadas con un sistema altamente sofisticado de detección de objetos en el cielo, tal que puede detectar hasta un objeto del tamaño de una canica, lo cual implica que sus informes se deberían contar por cientos o miles más de los que nos han mostrado. Sobre esta tecnología comenta también en este programa que durante la Guerra Fría tuvimos el sistema temprano de alerta de misiles balísticos y que era un círculo de radares que atravesaban el Ártico entre Estados Unidos y Rusia. Estos aparatos radar estaban diseñados para detección de cualquier bombardero o misiles balísticos intercontinentales. Este sistema se ha ido actualizando a lo largo de los años, llegando a estos momentos a ser un sistema de radares sintéticos, lo que básicamente significa que es mucho más potente y acertado, mucho más preciso, detecta más detalles, pueden enfocar y dar forma a los objetos, así como a la capacidad de recibir más datos. También nos habla de lo que le sorprende que la Fuerza Aérea no saque más informes del fenómeno OVNI, ya que refiere que este sistema cubre un área enorme y que le resultaba inconcebible. Es imposible creer que no están viendo cosas y que son no identificadas. También habló de que gracias a algunas entrevistas que él pudo realizar a algunas personas, tiene el conocimiento de que hay casos en los que estos objetos vuelan a miles de millas por hora, a grandes altitudes y sin un transpondedor. Hemos intentado interceptarlos con jet y no los podemos alcanzar. Refiere también que el sistema infrarrojo de base espacial es una red de satélites que se encuentran en diferentes órbitas, que se asegura de que tengamos una cobertura global y continua de eventos infrarrojos. Cualquier cosa que produzca mucho calor, como un misil en vuelo o un jet en velocidad supersónica, al grado de que cuando se involucran eventos con diversas temperaturas, ya fuesen altas o bajas, contra el calor del fondo que representa el planeta, ese sistema los detecta y es capaz de rastrearlo a tiempo real y nuevamente cubre una inmensa área y recolecta una inmensa cantidad de datos, con muy alta calidad en estos días y muy alta fiabilidad. Lo cual nos dice, amigos, parte de lo que ya sabíamos, pero con más detalle, y demuestra una vez más de que estamos cada vez más cerca de que se acepte por todos los medios oficiales de que estamos siendo visitados y que no estamos solos en el universo. Este vídeo que os muestro a continuación demuestra una vez más lo cerca que algunos ovnis
vuelan de las aeronaves comerciales. En la noche del 6 de febrero de este 2022, un avión de pasajeros se disponía a realizar el ejercicio de despegue del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando un aficionado a la aeronáutica y que grababa el despegue de los aviones logró captar cómo uno de los aviones al despegar se cruza a muy corta distancia con lo que parece un ovni de color plateado, a una alta velocidad. La aeronave que vemos en la toma es un 747 de la aerolínea Southwest, la cual aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, pero sí podemos ver en las imágenes que pudiera haber ocurrido una catástrofe monumental si llega a estrellarse ese objeto volador no identificado con la aeronave de pasajeros. ¿Nos parece, amigos? Las escenas de la grabación son impresionantes y se ve con muchísima claridad. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.